Me encanta que estemos compartiendo este momento porque además de eso, de todo lo que aprendimos, vamos a seguir, escuchen esto, escuchen lo que tenemos ahora. Algo muy interesante, nos vamos a otro espacio, a un espacio que está nuestra querida compañera Irina. ¿Cómo estás, Irina? Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Irina Sternik. Y por supuesto, un invitado muy especial que nos va a contar algo muy interesante. Dan Lande, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo tenemos que decir? ¿Shalom? En este caso, ¿está bien dicho? No digo por lo que vas a contar, que es algo interesante. Como quieran, en polaco también es Dzień dobry. Dzień dobry. ¿Y en Yiddish cómo sería? ¿No lo sabés? Porque vos estás, contanos un poco, Irina, que tiene que ver con las bobes, ¿no? Así es, vamos a hablar de un proyecto muy lindo que se llama La Ruta de las Bobes. Dan es escritor creativo, es un viajero, él nos va a contar mejor qué es, pero hace 2 años emprendió un viaje para homenajear a los abuelos y abuelas, se dice bobes y seides. Y seides, yo te iba a decir, ¿por qué no seides? ¿Por qué no el viaje de los seides? Porque tiene mejor branding la palabra bobes. Porque también había seides, pero bobe es una institución, ¿no? Uno dice bobe y suena distinto. Es cierto, es una cosa aparte, la Yiddish mame también viene del matriarcado. Pero vos sabés que yo tenía el seide de mi amigo Sergio, mi mejor amigo de la infancia, el seide de Simón Osipov. Era adorable, era muy querible, había sido boxeador, había venido también, él había nacido en Francia, sus padres eran polacos, pero él había nacido en Francia. Y era un tipo que te contaba una anécdota, había boxeado, le llamaban el hombre perro, porque así como ustedes saben que hay un boxeador norteamericano que le mordió la oreja, ¿se acuerdan? Cuando fue el caso de Tyson, que le mordió la oreja a ¿cómo se llama? Holyfield, ¿no? A Holyfield, exactamente, bueno. Simón Osipov, cuando era joven, había boxeado y nos contaba que le había mordido la oreja a su boxeador porque el otro le había pisado, parece que de la bronca que le había dado el tipo, parece que los boxeadores, como los guantes no pueden agarrarte. Bueno, unas anécdotas divinas, pero siempre me acuerdo con mucho cariño de este seide de mi amigo Sergio Frenkel, que era divino y era encantador. Pero es verdad lo que vos decís, que la bobe tiene mejor branding. Contanos un poco. Hubo igual homenajes a seides también. Sí, la historia en realidad empezó a principios de 2019, cuando se me rompieron 5 platos que eran de mi abuela, que habían estado 40 años en mi familia. Estaba organizando una cena, se rompen y ahí fue drama, una sensación de culpa, ¿no? Que venía desde la Yiddish mame, ¿no? De la bobe. Y esa noche no sabía qué hacer, me sentía mal y se me ocurrió, dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a visitar los pueblos de mis abuelos, los 4 eran polacos, y voy a llevar un pedazo de plato roto a cada pueblo, voy a escribir un mensaje y dejarlo como placa conmemorativa. Qué lindo. Irina, qué bueno, Irina, esto. Está buenísimo. De hecho, Dan me preguntó a mí si yo quería homenajear a alguien. Averigüé de dónde era mi abuelo, porque estamos hablando de gente que nació hace mucho, en 1900. Claro. Mi abuelo le contaba, falleció en 1939, cuando mi padre tenía 1 año. Y entonces estuvimos buscando y es muy lindo poder ir a donde uno vino. Al origen. Al origen, y justamente Dan, el homenaje era para homenajear a quienes no pudieron volver. Claro, en realidad a partir de la idea de ir a los pueblos, yo nunca había ido a los pueblos, nunca había ido a Polonia, y a partir de esa idea dije, bueno, ¿por qué tiene que tratarse solo de mi familia? ¿Qué pasa si le pido a la gente que me escriba, que me diga de dónde eran sus abuelos en Europa del Este, y hacer un viaje, un recorrido, con estos homenajes como hilo conductor? Qué lindo. Recorrer 7 países de Europa haciendo homenajes con platos rotos a abuelas y abuelos que emigraron y que nunca volvieron a sus pueblos. Dan, tenemos un tape, Irina, para mostrar un poco tu viaje. ¿Te parece que lo compartamos? Sí, vamos a verlo. Varsovia es esto. Qué bueno, Irina, qué bueno, Dan. ¿Nos contás un poco esto? Irina, ¿qué te parece? Hermoso, Dan lo hizo con su celular, gracias a las redes sociales. Él siempre va contando en su cuenta de Instagram anécdotas inverosímiles, pero que son verdad, de cosas que le pasan. ¿Qué te pasó
en esta ruta de las Boves? Bueno, algo increíble que me llevó a descubrir un montón de lugares y pueblos de Europa impensados que jamás se me hubiera ocurrido visitar. Claro. Y me acuerdo una vez en Rumania, una chica me había contactado para hacer un homenaje a su abuelo que venía de un pueblito en las montañas en el norte de Rumania, ¿no? A veces la logística era complicada, tenía que llegar al norte de Rumania, no llegaba el tren, necesitaba como 3 o 4 combinaciones de colectivos, transportes, y me acuerdo, bueno, los fui resolviendo hasta que llegué a la última ciudad antes de ir al pueblo. Qué lindo. Debía estar a 2 horas, pero ya no había transporte, no había transporte público. Y me acuerdo en ese momento me suena el teléfono, celular número rumano, o sea, ¿quién me va a llamar de Rumania? Y me habla una voz, me dice, Dan, me pasó tu contacto, ¿no? Un amigo de un amigo de un amigo, de alguien que había conocido en Rumania, me dijo que vos venís para Viseu de Sus. Yo soy de Viseu de Jos, del pueblo de al lado. Así que te puedo ayudar, ¿no? Mi nombre es Dragos, me dijo. Esto en Rumania. En Rumania. Sí. Yo le digo, dice, vos tomate un colectivo, mañana a la mañana, no hay colectivos que van al pueblo, vos tomate un colectivo y bajá a la intersección de no sé qué ruta donde está la estación de servicio. Perfecto. Yo te ayudo con todo. Dragos. ¿Todo en inglés esto? Todo en inglés. Ahora, digo, vos dices Dragos, ¿a qué te suena el nombre? Yo, Dragos, me imaginé... Al CBC. No, al conde, claro. al conde. No sé, yo me imaginé un tipo... Dragos suena un tipo gigante. Dragos, 1,90, no sé, depósito de armas. Rumania, Drácula, pensás, ¿no? Claro, Drácula. Entonces, a la mañana siguiente me tomo el colectivo, encuentro en el medio de la ruta la estación de servicio, bajo y con las mochilas juntos me siento a esperar. No tenía señal, no tenía nada, me siento a esperar. Y van parando los autos y yo... Dragos, ¿no? Tiene que venir un tal Dragos a buscarme. ¿Dónde estará ese Dragos? ¿Dónde estoy? Y además, ¿qué pasa si no llega? ¿O qué pasa si no lo...? Entonces paran los autos, yo miraba a la gente, hasta que de repente frena un auto, una mujer al volante, un chico en el asiento al lado. Lo miro, me mira, se baja y me dice, ¿Dan? Yo, sí, yo soy Dragos. Me subo al auto, era un pibe de 17 años. Mirá. Es más, no tenía ni registro, le pidió a la mamá, ¿no? Yo me imagino la situación, mamá, hay que ir a buscar a alguien. Y cuando me subo al auto le cuento el proyecto, no tenía ni idea qué hacía ahí. Me dice, ¿qué venís a hacer a Viseu de Jos? Y les cuento y veo que hablan en rumano. Entre ellos. Dice, mirá, tenemos una casa muy cerca de nuestra casa, así que te podés quedar ahí, te damos la casa el tiempo que necesites. Qué generosos, ¿eh? Y me dice, y además vos manejás pues estamos pensando en darte un auto. Ah, ¿no? La pelota, no podías... Claro. Bueno, ¿por qué? ¿No? Y al final me quedé una semana con ellos, con esta familia, haciendo asado, tomando el licor rumano, y ellos se involucraron con este homenaje y me ayudaron a conseguir hasta las partidas de nacimiento del abuelo de este pueblito. Qué divino. Y de alguna forma el viaje también se trataba de eso, no solo de reconstruir o recomponer la historia de estos abuelos, sino de la gente que se involucraba y se iba sumando y se hacía parte de esa proyecto. Historia. Claro, hace un rato Gaby me preguntaba, ¿cómo lo presento? Sí. Y es verdad que vos vos estudiaste administración de empresas y en un momento renunciaste y el sueño del pibe se fue a viajar por el mundo y empezó a tratar de vivir para contar historias. ¿De qué vive? O sea, ¿cómo te definís? Sí, yo, estudié administración, después me especialicé en creatividad e innovación y en el momento renuncié y empecé a viajar, empecé a encontrar otras formas de mostrar los viajes, ¿no? Y otras formas de crear contenido o proyectos de viaje. Como un poco le escapo a esto de ir mostrando atractivos turísticos y este proyecto, por ejemplo, también funcionó como mostrar los destinos o las historias a partir desde otros lugares. Muy bueno, me parece bárbaro. Aparte, qué buena idea y tiene que un contenido muy sentimental, que es tan importante poder, digamos, bucear en el pasado, esto que vos hablabas de tu abuelo, que tu abuelo falleció en 1939, o sea, justo cuando estaba empezando la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿En qué ciudad estaba él? Acá. Cuando nació mi papá. De hecho, claro, es muy difícil conocer los orígenes de todos los que somos hijos o nietos de inmigrantes. Hay herramientas que después vamos a estar mencionando algunas, pero no es fácil. ¿De qué manera accedes a la información para ver en el mapa? Porque el mapa de Europa del Este justamente cambió muchísimo.
Sí, sí, y depende mucho también de lo que se fue contando o de lo que se fue conservando de cada familia. Había familias que me daban un montón de detalles e información y había familias que no sabían mucho, que tenían un nombre, un lugar y... Pero mirá esto, mirá estas imágenes. Irina, mirá. Dan, ¿de verdad ¿esto lo hiciste con tu teléfono? Esto está filmado con el celu. Qué bien, qué bien y qué interesante. ¿Esto es en Rumania, esto que estás mostrando? Esto es el pueblo, esto es de ahí. Del norte del norte de Jos. La región se llama Maramures. Maramures. Es muy interesante, la gente en Rumania habla un idioma que proviene del latín, por eso, ¿sabes? Porque Rumania se llama por Romanía, por Roma, porque el Imperio Romano estuvo casi 800 años allí en Rumania. Es increíble, es parecido al español. Yo me quedé varada en un aeropuerto el año pasado. ¿Y qué pasó? Sí, y no, la Revedere, dice, en vez de Arrivederci, como dicen los italianos, dicen la Revedere. Sí. Yo viajo mucho a Rumania, tenemos nosotros contenidos nuestros se producen allí, de nuestra productora se producen allí, ficción. Hemos viajado con creatividad argentina y la gente de Rumania es muy trabajadora, es muy sacrificada. Ellos, su segundo idioma es el ruso, porque la Rusia estuvo muy... Y tuvieron a un dictador muchos años que fue Ceausescu, ¿no? Que por suerte, bueno, que lo mataron en el año 89, el tipo parece que era peligrosísimo. Y de esto, o sea, Rumania es una democracia bastante moderna, bastante joven, pero es un país muy lindo, tiene mucha influencia francesa también en su arquitectura. Sí, sí. Y te encontraste ahí con gente amorosa, ¿no? En todos lados, y así como esta historia, cientos de historias de caer de invitaciones a escuelas, a clases de español, o gente que me hospedaba, o gente que me abría puertas. O sea, en Polonia me invitaron a una clase de español. Wow. Bueno, también la visita al pueblo de mis abuelos fue fuerte. ¿Te emocionó? Sí. Visité dos de mis abuelos eran del mismo pueblo, así que visité 3 pueblos y en cada pueblo hubo alguna experiencia, ¿no? En el pueblo de mis abuelos paternos fuimos a la escuela, a una escuela. Y bueno, nos recibieron un almuerzo con la directora, con... ¡Qué lindo! Ahí fui con mi hermana, a ese pueblo fui, y con mi tío. ¿Y te viste con familiares tuyos de allí que no conocías? No, pero sí pasó también una historia. En realidad conocí una mujer o fuimos a la casa de una señora sobreviviente del Holocausto. Que su familia, bueno, es una historia muy, muy fuerte, pero su familia, mis abuelos cuando empieza la guerra, ellos se escapan para el este, terminan en la Unión Soviética y las familias de ellos, bueno, fueron asesinadas, todos fueron asesinados. Y había una señora, que en ese momento era una nena, cuyos padres escondieron en una casa a familias judías, hasta que los nazis se enteraron. Bueno, mataron a todos, a mis bisabuelos. Que estaban escondidos allí. Que estaban escondidos y a la familia que también los había escondido. La que sobrevivió fue la hija de esta familia, que estaba en la escuela y bueno, y no estaba en ese momento. Esa nena que sobrevivió y que también asesinaron a los padres, hoy es una señora, tiene 90 años. Bueno, fuimos a la casa de ella. Y bueno, y conocí también a esta mujer, que nuestras familias, o sea, de alguna forma están conectadas a tu familia. Pero qué emocionante, qué emocionante, ¿no? Es impresionante. ¿Cuántas historias hay? ¿Cuántas historias? ¿Cuánta gente que está viva, gracias a Dios, y que nos puede contar lo que fue el Holocausto, ¿no es cierto? Que no es tan lejano y que está bueno. Dan, ¿qué consejo le darías a un televidente que quiere rastrear un poco sus orígenes? ¿A dónde puede buscar? ¿Hay información? Tenemos en Argentina información sobre los que llegaron en el 1900, 1800 y pico. Hay una página que es Sembla. En Sembla está el registro de los barcos que llegaron a... Mira, Irina, lo puedes leer ahí. Ahí está lo que estaba diciendo Dan. Hay diferentes sitios para... Ahí está Sembla, que está buenísimo. Antes eso era en papel y ahora se puede buscar en internet la base de datos. Y estos son otros sitios, Dan, que yo estuve buscando. Ancestry, que tiene bases de datos de muchísimos inmigrantes. Jewish.gen, no sé si vos estuviste investigando ahí. O Geni, que también está muy buena. Y Family Search, que es una base de datos también gigante. De la religión católica, pero que en un punto es donde estaban todos los datos de los inmigrantes
claro. sean judíos o católicos. Por supuesto, por supuesto. Dan, qué interesante, de verdad te felicito. Nos encantaría cuando hagas tu próximo viaje que nos vengas a visitar. Bueno. ¿Cuál es tu próximo periplo? Estoy ahí viendo qué pasa con todo este mundo pandémico, pero tengo ganas de ir a Asia Central. Qué bueno. Y tengo un proyecto pensado en una posible ruta de la seda. Bueno, fantástico. De la seda. De la seda. Ah, sí. Bueno, cuando lo tengas, estás invitado y serás bienvenido acá en Mañanas Públicas. ¿No es cierto, Irina? Sí, sí. Lindísima nota, te felicito, de verdad, y me parece bárbaro que le hagas un homenaje a todas esas bobes que vivieron y que se criaron seguramente en un país que no era el de ellos, que fue la Argentina, que los recibió con los brazos abiertos y muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Irina, Gracias. gracias.